Por segunda vez en el canal nos acompaña el astrólogo y académico argentino el señor Eduardo Gramaglia. En esta charla, el señor Gramaglia nos instruye respecto al campo de la filología clásica aplicada a la traducción de textos astrológicos antiguos. Aunque un nicho pequeño, esta especialización académica del señor Gramaglia intenta reconstruir la tradición astrológica helenística a través de textos astrológicos antiguos en griego y en latín que aún existen en diferentes repositorios a través del mundo. Este trabajo académico intenta crear un puente entre los orígenes remotos de la ciencia y el arte de la astrología occidental con el mundo moderno actual. Espero que les guste este grato intercambio porque de verdad que es muy formativo y de verdad que nos enseña cómo podemos aprender astrología desde una perspectiva seria y académica. Así que sin más preámbulos, disfruten. Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hoy tenemos una entrevista muy especial, por segunda vez en el canal. Nos acompaña el astrólogo, filólogo, músico profesional y, como yo le mencioné anteriormente, hombre renacentista del siglo XXI, directamente desde Argentina, el señor Eduardo Gramaglia. Caballero, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bueno verlo de nuevo. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta segunda entrevista. De verdad, la primera... Son Diga. demasiados calificativos, pero bueno. Sí. Bueno, es siempre tratar a una persona bien, especialmente a alguien que tiene más experiencia que uno en este campo, ¿verdad? Y obviamente, pues usted ha publicado libros y ha estudiado, así que tú sabes, honor a quien honor merece. Y eso mismo me dijo una vez un astrólogo, que él me dijo que mientras más alto lo ponían, más iba a ser la caída. Y sí, Pero, exactamente. pero de nada, no, usted se lo merece, sin duda alguna, de verdad. Y la última entrevista, para las personas que no la han visto, quedó muy buena y pudimos lograr una cronología de la historia astrológica según lo que conocemos, ¿verdad? Y en esta entrevista, yo, como le mencioné anterior, quiero seguir ese hilo, porque como le estaba mencionando, hay un problema en el estudio astrológico contemporáneo global, ya hoy en día con la globalización, de que la astrología se aprende de diferentes maneras. Uno viene a la astrología de diferentes ámbitos. Uno puede venir desde el mundo de la arte, uno puede venir desde el mundo de la informática, uno puede venir desde el mundo de la academia de los lenguajes, uno puede venir desde sitios bien esotéricos y bien espirituales, pero no hay una carrera astrológica. Pero lo que sí existe, que usted es evidencia de ello, es que sí se puede estudiar astrología a través de la academia, a través del campo en el cual usted está, que es la filología aplicada, que básicamente es el estudio de las lenguas antiguas, ¿verdad? ¿Ese sería el término correcto? Exacto, sí. ¿Qué, Sí, qué es sí. el La carrera aquí por lo menos se llama letras clásicas, es letra clásica? filología clásica, ¿no es cierto? De todas maneras, quizás habría que aclarar que en sentido bien estricto no es astrología lo que se estudia, ¿no es cierto? Eso es un campo que uno desarrolla aparte, lo estudia aparte. Claro. La filología en sí estudia la tradición manuscrita. Entonces, como existe una tradición manuscrita interesante y no tan compleja, porque a ver, si comparamos con la tradición manuscrita de los textos astrológicos, con, no sé, Filosófico, claro. Homero, por así decirlo, donde existen millones de códices, de papiros. Entonces se hace mucho más engorroso y requiere ya especialistas en eso. Aquí, bueno, lo que hay que completar quizás y con el estudio sí de esta disciplina, ¿no es cierto? Pero el estudio que se hace en la universidad nunca es astrológico, ¿no es cierto? Eso es definitivo. De hecho es un poco a contramarcha, que inclusive no solamente yo lo he tomado, yo no tengo antecedentes de nadie que en mi facultad, en mi universidad haya tomado o asumido este tema de estudio o de investigación. Lo que pasa es que yo lo hago respaldado por una tradición, ¿no es cierto?, Claro, demostrable de estudios filológicos, de filólogos a los que la mayoría no le han interesado la claro. astrología, ¿no es cierto? Hay que aclarar eso. Y de hecho, una amiga mía que también
participó de los estudios universitarios Carmen Ordóñez en la Universidad Complutense de Madrid, tuvo muchos inconvenientes para encontrar su director de tesis, lo tuvo que encontrar en otra ciudad, o sea, no es tampoco tan fácil, ¿no es cierto? Como seguro no le fue fácil por los artículos que uno lee. Yo mencioné el otro día el artículo de Neugebauer, A Study on Wretched Subjects, donde él defendía que el estudio astrológico podría servir a muchos, no solamente a los que les interesa la astrología, sino también a los que les interesa todo el contexto social, político, etcétera, el mundo antiguo, por toda la cantidad de datos, ¿no es cierto?, que brinda. Lo que pasa es que eso es un poco también tratar de descubrir lo mejor que tiene para generar interés, ¿no es cierto? Pero en realidad, estrictamente hablando, es un estudio lingüístico que se hace, ¿no? Tiene la posibilidad... Sí. O sea, no, adelante, adelante. No, era eso en realidad, ¿no? Claro, que también crea esa situación irónica de que por un lado pues no hay una carrera académica y si la hay, orientada hacia ella, pues está escabrosa en el sentido de que, número uno, es contrario a los paradigmas dominantes, número dos, no se considera una ciencia, sino una pseudociencia. O sea que el estudio de la astrología está en esa nébula hasta cierto punto de realmente estudiarla como se podían haber estudiado en las escuelas iniciáticas antiguas del mundo helenístico, o quizás hasta como se pudo haber estudiado posteriormente en los conventos medievales o en estos claustros. O sea, que el estudio de la astrología, o sea, está huérfano hasta cierto punto porque, aunque podríamos estudiar, o sea, hasta cierto punto usted también me está diciendo que usted es básicamente como un pionero en este sentido, ¿correcto? No, es como tomar demasiado sobre mi espalda llamarme pionero. No creo para nada ser pionero, ¿no es cierto? Estoy siguiendo el estudio y asumo que trato de ver esos lugares llamados lugares de vacancia, claro, donde hace falta, digamos. Entonces uno asume eso, ¿no? Pero yo quisiera, porque, a ver, el tema de esto de la pseudociencia, en realidad ese problema siempre existió. Siempre. No es un fenómeno moderno. Las críticas contra la astrología, uno puede enunciarlas una por una y leyendo, por ejemplo, De Divinatione de Cicerón, ¿no es cierto? Ya en esa época, cuando él ya con todos sus amigos los estoicos, aparentemente él tenía un problema, porque evidentemente en su momento ha sido muy de la filosofía estoica y ha creído en astrología, pero los aparentemente falsos pronósticos de un astrólogo sobre la muerte de Pompeyo le habían llevado quizás a descreer y demás, pero la cuestión es que él rebate punto por punto y los argumentos que utiliza no son muy diferentes a los argumentos que hoy se utilizan, ¿no es cierto? E inclusive hoy mismo los que afirman, los que catalogan a la astrología como una ciencia, tampoco se dan cuenta que ciencia de episteme en el mundo antiguo no es lo mismo que lo que nosotros llamamos ciencia, ¿no es cierto? Yo por eso insisto en llamarle disciplina, arte, aún hoy, ¿no es cierto? Más allá del respeto que uno más o menos respeto que uno le tenga a esta disciplina de la astrología, conviene también ser cauto en función de qué significa ciencia, porque hoy por hoy no es posible demostrar que sea una ciencia exacta en el sentido de que hoy se la entiende, ¿no es cierto? Hay otros niveles de análisis de todo esto, ¿no? Pero me parece que este problema de la exactitud de la ciencia astrológica se la ha llevado demasiado lejos hoy en día, ¿no? Y es un problema que ya viene desde muy antiguo, cuando uno ve en todas las fuentes los cuestionamientos acerca de esto, ¿no? Así como los cuestionamientos acerca del origen, que si Diógenes Laercio, perdón, todos estos historiadores que decían que uno que había sido iniciado por los egipcios, otro por los mesopotámicos, otros por ambos y demás, también ya había desde los primeros manuales un cuestionamiento sobre esta relación o sea, la validez de la astrología con diferentes argumentos. A tal punto, eso lo puede ver en muchos textos en donde comienzan con una apología o defensa de la astrología, ¿no? El mismo Ptolomeo, el mismo Vettius Valens lo hace en su momento, Firmico Materno, ¿no es cierto? Que uno puede ver que están, y el mismo Teófilo de Deza, que este libro que hemos publicado también, que el mismo encima era cristiano, o sea, tenía un problema más encima,
y tenía que defenderla bajo la luz del cristianismo. ¿Te acuerdas que yo te he dicho que me preguntaba qué hacía un cristiano actuando de astrólogo en la guerra en la corte de los abásidas y Omeyas? No me lo explicó, nadie se lo explica en realidad, pero ya él trata de presentar fundamentos, ¿no? Más o menos creíbles acerca de la validez de la astrología. Esto viene de muy antiguo y se ha extendido, ¿no? Es decir, siempre existió ese cuestionamiento, ¿no? Y hoy en día... Una sola cosita más con respecto a la inserción de la astrología en las llamadas escuelas de misterio. Sí, es una teoría también basada en que ciertos textos como Fílbico Materno, Vettius Valens, incluyen ciertos juramentos. Y yo te había mencionado que había ciertos estudios que conectaban esos juramentos con los grupos herméticos, donde posiblemente sí la astrología puede haber sido practicada en grupos cerrados o mistéricos, por así decirlo, ¿no? Esto es una teoría relativamente moderna que ha surgido hoy en día, ¿no? Has visto que son diferentes problemas que surgen, ¿no? Veo. Y hablando sobre el problema eterno de comprobar la validez científica de la astrología, que como usted menciona es algo viejo, me recuerda también al caso moderno de Michel Gauquelin, que trató de hacer las investigaciones y que logró hacer logró ciertas conclusiones, pero los grupos escépticos pues siempre estuvieron haciéndoles... cuestionando Claro. las conclusiones astrológicas, o sea que hasta cierto punto la astrología pues es una ciencia y un arte, las dos a la misma vez, y obviamente nadie que es astrólogo va a decir que la ciencia es 100% correcta, pero tampoco va a decir que es 100% incorrecta, o sea que es como un término medio así bien, digamos, hasta neptuniano. Sí, adelante. Sí, se han dado inclusive tiene muchas aristas esta discusión, Claro. Desde el corrimiento del zodíaco tropical, que bueno, es cierto, en cierto momento la mayoría de los textos coinciden con un tiempo en donde ambos zodíacos, el siderio y el trópico coincidían. Hay toda una discusión acerca de por qué en los textos antiguos se muestra una aparente exactitud en las predicciones, inclusive en función de los años de vida de la persona, ¿no? En años, meses y días, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Se han preguntado, es decir, ¿por qué hay Vettius Valens, por ejemplo, que es el autor que más cantidad de ejemplos concretos y analizados incluye en su antología de pronósticos y de cartas, horóscopos analizados? Entonces, ¿cómo es esta cuestión de tanta... Y que él mismo intenta muchos métodos. Algunos los deja de lado, otros los asume, pero en realidad realiza muchos pronósticos aparentemente muy acertados, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta sensación de certeza en la predicción, y cómo se relaciona con esta cuestión de cuán exacta es o no la astrología? Es un cuestionamiento que hoy por hoy en los estudios uno puede hacerse, ¿no? Lo que pasa es que desde el lado de la recuperación de los textos, ese planteo no existe, porque uno trata de recuperar textos, traducir y dejar que los demás se peleen. Claro. Y si uno es astrólogo, como usted y otro, pues ya tiene ese trasfondo que lo ayuda. Exacto. Mejor. Y ese es básicamente el problema por el cual la astrología no se reconoce en la academia, porque su exactitud pues es difícil replicar estudios, difícil replicar experimentos que convaliden su veracidad ante pues el rigor académico, y lo mismo se podría decir de la medicina holística hasta cierto punto, la ayurveda y otras disciplinas digamos alternas, pero en su caso usted ha logrado alcanzar un grado académico traduciendo textos antiguos orientados a la astrología. O sea, que hasta cierto punto eso, y me imagino que se le hizo escabroso precisamente porque pues las tesis son así, ¿verdad? Hay que buscar asesores, y después los asesores se pelean, y después hay que
hay que reeditar y uno se Exacto, sí. cuestiona su existencia. Sí, O sea, por ejemplo, imagina, eh, con la anterior traducción que hicimos, ¿no? Con Dykes, yo tenía una serie de manuscritos, ¿no? Entonces, se supone que es así, hay varios el mismo texto está incluido en varios manuscritos. La labor es un poco también Dios. de recuperar o de reproducir mediante la comparación de las diferentes variantes de los manuscritos el arquetipo original, cosa que nunca se puede, por supuesto, ¿no? Que ese Y es el aparte, propósito de la edición crítica, ¿verdad? De buscar. la edición crítica de la fijación de un texto griego, ¿no? Imagina que frente a tantos problemas de, primero, descifrar cada manuscrito que tiene abreviaciones diferentes, caligrafías diferentes, manchones llamados lacunae, problemas de notas marginales, los escolios, que no siempre están en el mismo orden, a veces algunos incluyen una cosa que otro no incluye, tratar de ver cuál es el anterior o cuál le precede a cuál, si hay alguno que pueda tomarse como más fiable que otro, de ahí establecer lo que se llama un stemma codicum, que es como un árbol que uno va viendo de las familias de los manuscritos, cómo van remontando ese supuesto y a veces inexistente arquetipo original. Como una ¿No es cierto? historiografía del texto, como una Claro. textología, sería algo así, exacto. Sí, 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 es lo que se llama tradición manuscrita, ¿no es cierto? Y aparte, imagina que con tanta ocupación en esta cuestión textual, tampoco queda demasiado, y encima después la traducción, tampoco queda demasiado margen para una discusión que viene después, es posterior, ¿no es cierto? Que a veces uno deja que los demás la lleven a cabo, ¿no es Claro, cierto? claro. Porque es como que uno se ubica ya en la tarea de bueno, esta cuestión filológica de recuperar el texto original. En mi caso, por ejemplo, ahora sí, en la tesis sí hice una edición crítica, pero en general en las traducciones que publicamos no fue una edición crítica, fue una traducción, pero para eso yo también tengo que tener el texto griego fijado y bien claro para poder realizar la traducción, ¿no es cierto? Es todo un trabajo que de pronto a veces excluye y no deja mucha energía para las otras discusiones, ¿no es cierto?, que vienen posteriormente a la publicación del trabajo, ¿no? O sea, Y que son un por poco como personas que que quizás ni han nacido todavía, que son personas que... quizás, pero un poco también te obliga la universidad misma, que te sume en ese proceso bien de la restauración del texto, ¿no es cierto? Y honestamente los significados son accesorios. Y aun cuando uno realiza la traducción del texto, la explicación histórica y demás, queda como eso, una explicación histórica de estas a veces sonceras en las que creían estos antiguos, ¿no es Claro, cierto? claro, Entonces, claro. es como ¿entiendes la diferencia, no? Eh, es muy diferente el trabajo académico y aun si hubiera algún académico que creyera en la astrología, no lo va a decir. Va a ser criptoastrólogo, claro, claro. No, no lo va a Como hay decir. criptopsicólogos, como Claro. hay, claro, claro. Entonces, uno aprende a detectarlos, pero tampoco hay muchos en el mundo académico, ¿no? Sé que veo que en el mundo académico, inclusive de grandes universidades, existen. Hay uno en Alemania que publica, hay muchos que publican que se ve que continúan la tradición, un poco la que ha dejado David Pingree y todos estos grandes filólogos que recopilaron esta obra de la que hablamos en la entrevista anterior, el CCAG, ¿no es cierto? Claro. O sea que existe todavía una corriente de estudio de esto, pero yo veo que está debilitándose, no es que se está fortificando, Veo, no, como en tantas otras claro. cosas, ¿no es cierto? Estos temas, ya la misma disciplina en general de la filología y de los estudios clásicos, en todo el mundo se está debilitando, porque el mundo está cambiando y está llevando a otros intereses, ¿no es cierto? Quedan en ciertas grandes universidades así, y uno puede ver también que en la misma Universidad de Córdoba, la carrera, a ver, ¿cuál es el 3, promedio? 4, O sea, se recibe uno cada 2 años, ¿me claro. entiendes? O sea, Y tengo entendido que eh, también hay muchos que se meten en ello porque son carreras eclesiásticas, son sacerdotes
Por supuesto, sí, sí, hay mucho también hay mucho interés, y yo no niego que lo tengo también, porque yo tengo mucho interés por el cristianismo. Yo no soy cristiano, Ok, no se este, preocupe. que quede No se claro. preocupe. Este, en su momento me hice budista, sí, pero era muy joven, pero en realidad sí tengo un profundo interés en los estudios de la primera patrística, por ejemplo, de los primeros textos cristianos, eh, hasta cierto siglo, nada más. Pero también me genera interés, y he tenido profesores muy religiosos, muy cristianos, que me han enseñado muchísimo, y que valoro profundamente, ¿no? O sea que los estudios cristianos están siempre en la tradición clásica. Lo único que hoy por ahí uno no alcanza a ver, todas como diciendo, a ver, Idiosincrasias. sí, porque por ejemplo, cómo de pronto abordamos el estudio de Platón. Entonces, eh, claro, si una cosa es abordar el estudio de Platón con la mayor objetividad histórica posible, y otra cosa es como una especie de supuesto antecesor del cristianismo, como muchos lo consideran, ¿no es cierto? Es otro enfoque que lleva a estudios totalmente diferentes, ¿no? Correcto. O sea, esos estudios también plantean un problema, y de hecho yo veo que hay ciertas cátedras muy tendientes al catolicismo. A ver, Córdoba, Argentina, ciudad jesuita. A ver, ¿sí? Será muy cosmopolita, pero es muy ortodoxa. Digámoslo, es así y nadie lo puede negar. ¿Sí? Ok. Entonces, hay un trasfondo religioso muy fuerte aquí. Entonces, es muy curioso cómo hay ciertas cátedras muy católicas, ¿no? En general son las de griego, y otras inclusive más en el extremo opuesto, ¿no? Más Eh, progresista. sí, yo recuerdo, por ejemplo, cómo este lado que le llamamos progresista, una vez generó un seminario, por ejemplo, aquí en la universidad, con puntaje, con todo, sobre llamado pornografía y obscenidad en el mundo antiguo. ¡Ay, el lío que se armó! Claro, o sea, un estudio histórico es eso. O Claro. sea, a ver, el estudio del sexo en el mundo antiguo es un estudio clásico, con mucho fundamento. Hay muchos artículos, muchas cosas publicadas y muy importantes. De Es hecho, un estudio más. la misma palabra es dibujos de prostitutas, si lo vemos No, no, etimológicamente. no, claro, o sea, Claro. evidente, es un área de los estudios clásicos, así como lo es el área de la muerte, el área de lo que sea, de la vida social, el área y diferentes edades, tiempos históricos. Bueno, el problema homérico, unos se dedican al problema homérico, otros prefieren el griego más tardío, otros latín tardío, otros los textos cristianos, la patrística, otros. Bueno, es un campo muy amplio ya, el campo de los estudios clásicos, ¿no? Entonces, bueno, da para todo tipo de tendencias, de ideologías, Y una de de esas son los estudios de textos y astrológicos. una de esas que ha surgido es esta recuperación de los textos astrológicos, ¿no? Y básicamente ya estamos entrando más de lleno en el tema. Hemos definido qué es filología, pero, o sea, ¿qué tiene que hacer uno para traducir textos antiguos? O sea, ¿qué tiene que estudiar uno para terminar en este mundo de la traducción de textos que se escribieron ¿hace cuánto? Hace más 2000 años algunos, o sea, 1000 y pico de años, muchos de ellos, o sea, ¿qué uno tiene que hacer académicamente para terminar ahí? O sea, ¿cómo es esa carrera? Uno tiene que empezar en lenguas modernas, uno tiene que empezar en lenguas más clásicas, griego y latín, o... Bueno, hay diferentes formatos. Hay universidades en las que los estudios clásicos son como una especialización dentro de una carrera general de literatura. Claro. En esta universidad no, existe la carrera de entrada de letras clásicas, que comparte un porcentaje de materias con letras modernas, o son materias comunes. Muy curioso, porque esas materias comunes son las que tienen 90 alumnos en las aulas, y las materias específicas son las que tienen 5, 6, 7, ¿cierto? Pero aparte se dedica a un estudio específico
primero de la lengua griega y latina. Entonces, uno estudia, por lo menos como fue, como es aquí en Córdoba, en la universidad, griego 1, 2 y 3, filología griega 1 y 2, latín 1, 2 y 3, filología latina 1 y 2. Aparte, historia de la literatura griega 1 y 2, historia de la literatura latina, lingüística general, lingüística clásica, y toda, historia de la lengua española, gramática superior castellana también para la lengua española, y bueno, y otras materias, seminario de investigación filológica también, pero claro, en realidad ya las filologías deberían ser un estudio muy específico de la tradición manuscrita, o sea, se supone que uno ya tendría la lengua griega o latina medianamente aprendida. Eso en general en la formación y como vienen los alumnos hoy en día no sucede mucho. Entonces, es como que se reduce bastante el entrenamiento. Entonces uno siente que, y eso debe pasar en toda la universidad, ¿no es cierto? Que uno siente que no fue entrenado lo suficiente en ciertas cosas, ¿no? A tal punto que cuando a mí el mismo Benjamin Dykes me dijo, hay cosas que tenemos que traducir de manuscritos porque no hay textos editados, yo sufrí mucho estrés. Estuve esos días estresado. Digo, no Porque es hay que hacer algo... un análisis casi arqueológico con lupa y de No, o sea, o sea, no, o sea, después cuando yo vi esos manuscritos, me estresé más todavía, pero digo, a ver, como dice mi médico, todo tiene solución. claro, amén, amén, amén. Eso es muy cierto, sí. Todo tiene solución. Empezás a recordar y a leer algún tratado de paleografía, de la tradición manuscrita, de cómo se hace una edición crítica, ¿no es cierto? Hay el texto de Martin West, de Bernabé, y de tantos otros que hay en inglés, en francés, en alemán, en italiano. Bueno, entonces, uno empieza a acercarse a los manuscritos y trata de entrenarse. De hecho yo pedí primero a Dykes que me consiga otro manuscrito para que estén editados ya, cosa que yo pueda comparar la edición crítica con el manuscrito y entrenarme en leerlo. Entonces poco a poco me entrené en leerlo, porque cada uno es diferente. Después me enteré que en realidad todo el mundo hace así, porque como cada códice es diferente, en realidad es como empezar de nuevo cada vez que uno tiene un códice enfrente, ¿no es cierto? Es una caligrafía diferente, una mano diferente. Entonces es un entrenamiento que uno, bueno, al cual uno tiene que estar acostumbrado. Y por eso, bueno, pasado un tiempo, bueno, empecé a animarme a traducir. Y ya cuando tenía varios, porque en realidad la idea es tener varios códices, varios del mismo texto, uno ayuda al otro, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, ayuda muchísimo saber de astrología. Claro. Porque bueno, esto es esto. Ah, bueno, esto es esto. Que es la ventaja que no tiene el que no... uno lo va reconociendo y va asociando, ¿no? Y eso fue lo que me ayudó a mí a acceder a la lectura de los textos originales, que en realidad siento que no había estado tan preparado en eso, porque uno enseña en cómo es el proceso, pero en ningún momento entrenan en, a ver, traduzca este papiro, traduzca este códice, como una especie de evaluación. En otras universidades sí se hace, en Alemania se hace, qué sé yo. Pero evidentemente es un entrenamiento que uno tiene que tener, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé y me gustó. El clásico dicho lo probé y me gustó, va también para los manuscritos. Claro. Es decir, empecé a ver qué lindo campo, qué hermoso campo, qué fascinante que es esto, a tal punto que traté de hojear todos los folios del catálogo del CCAG a ver qué otras cosas habría que me pueden interesar entre manuscritos, y traté de que Dykes me los consiga también para tenerlos. Entonces hablamos de esta ventaja de tener, por ejemplo, el Vaticano 1056 completo, el Angélico Greco 29 completo, porque yo había visto que contenían muy buenas cosas, ¿no? Entonces eso es interesante ahora de tener esta posibilidad de tener esos manuscritos, ¿no es cierto? Y
y bueno, hojearlos también, ¿no? Y para Teófilo lo que hicimos fue, Deitz ya había detectado dónde estaban, encontramos los folios y bueno, nos pusimos a traducir. Yo empecé a reconstituir el texto griego, en algunos me costó mucho, pero se pudo hacer, y ahí fue donde, esta es una labor paleográfica, ¿no es cierto? La paleografía es eso, la lectura del manuscrito, del códice. Los códices, ¿no es cierto?, son copias de copias de copias. Tú habías mencionado esta astrología en los monasterios. No sé hasta qué punto se habrá practicado dentro de los monasterios, creo que sí. En silencio. Creo que sí. En silencio. La biblioteca del Nombre de la Rosa vuelve a cada rato a la mente. Pero por lo menos los textos sí estaban allí, ¿no es cierto? Fueron gracias a las copias de los monasterios que tantos manuscritos de la Edad Antigua se han salvado, se han recuperado. Nosotros podemos leerlos por eso, ¿no es cierto? Pero la realidad es que estas copias, imagina que ninguna es anterior al siglo IX, wow. El códice. Wow. Siglo IX, mire todos los siglos que han pasado. Por supuesto, en papiros sí hay de los primeros siglos, pero los papiros son muy fragmentarios. No es muy frecuente que en un papiro haya un tratado completo. Sí, el papiro Michigan, hay un tratado semi-completo, hay otros en donde, pero en realidad tratado Valens, por ejemplo, fue a partir de los códices que se han recuperado. O sea que ya eso es copia de copia, ¿no? Es casi imposible. Ya de por sí uno aprende que no casi, es imposible la recuperación del texto original en el sentido estricto y absoluto, porque ya han pasado por muchas manos, ya son copias de copias de copias. Y si el formato códice, que sería el formato libro, no hay otro anterior a Focio del siglo IX. Antes, hay, sí, papiros fragmentarios, donde encontramos muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, horóscopos muy interesante, pues se pueden recuperar muchos horóscopos en papiro, y los han publicado Otto Neugebauer en Greek Horoscopes, donde están los más antiguos que se encontraron. Ha completado también el papiro oxirrinco Alexander Jones, que ha publicado un tratado importante sobre los papiros astronómicos de Oxirrinco, y también Donata Baccani, que ha publicado la continuación a Neugebauer en italiano, también con otros horóscopos de papiros, ¿no? Hay una colección muy grande de papiros, pero imagina que lo único que hay es Sol en Aries, Venus en Piscis. Sí, sí. Y eso es todo. Y ponían las piedritas donde iban, exacto. Y la Pinax, claro. Bueno, excepto aquellos que Alexander Jones le llama deluxe. VIP. Los VIP que contienen alguna explicación adicional, claro, de cómo fue la predicción, cómo le fue en la vida al nativo y demás, ¿no? Son unos pocos y no un tratado, es simplemente uno o dos párrafos que contiene, ¿no es cierto? Y algunos muy interesantes, porque los que recuperó, por ejemplo, Otto Neugebauer, tenemos horarias muy interesantes, inclusive algunos no del catálogo, sino por ejemplo de publicaciones como de Usener, de Stefano Alejandrino, ese discípulo de Teófilo que llevó a Retorio a Bizancio, que es un tratado de horaria sobre la invasión del imperio, es un análisis de una carta horaria de la invasión del imperio islámico, por ejemplo, donde hay atribuciones, qué sé yo, de Venus al Islam y otras atribuciones muy curiosas que uno nunca se la imaginaría. Venus al Islam. Sí, y cosas así que uno no se las imaginaría, pero bueno, o sea, eso es lo que se puede recuperar de lo que es papiros, ¿no? Pero después, bueno, los códices ya contienen todos estos tratados que por supuesto uno imagina que la mayoría van a ser Doroteo y Ptolomeo, porque son los Brad Pitt de la tradición astrológica. Los bestsellers. Los bestsellers de la tradición astrológica. Los Dan Browns. Claro. Claro, Ptolomeo. De hecho, yo antes de que yo conociera el campo de la astrología helenística, yo pensaba que lo único que existía era Ptolomeo, ¿verdad? Que eso es lo que
la gente, por lo regular, los astrólogos que saben un poquito, saben, pero después uno se da Sí. cuenta que hay muchos otros autores. Bueno, eso también, de eso me parece que el medioevo es responsable, ¿no? De haber dado tanta prioridad a Ptolomeo y a Doroteo hasta cierto punto, pero Ptolomeo fue lo que más se tradujo, entonces uno parecía que, y bueno, El Tetrabiblis, claro. fue una figura importante y su fama también se debió a sus otras, Claro. ¿cierto?, Que era como obras. un Leonardo da Vinci, exacto, exacto. Era Claro, un hombre bien. publicaba sobre todo, pero también era el estilo helenístico, ¿no es cierto?, de publicar sobre un montón de temas, aún a los que yo no me dedico, en poesía didáctica, como demostración de erudición. Y bueno, no por nada la filología surge ahí, ¿no es cierto?, en esa época tan de recopilación de textos antiguos, ¿no? De poder, claro. Sí, de traducirlos y mantenerlos para estudiarlos. Y ya hemos mencionado ciertas fechas, pero le quería preguntar, en promedio, ¿cuántos, o sea, o sea, me dijo los códices son de siglo IX para adelante, Para ¿correcto? adelante, sí, sí, sí. Ok, y los papiros, disculpe, perdón. Los rollos de papiro, ¿no es Claro, cierto?, que son... cantitos, o sea, son piezas sí, sí, pequeñas, sí. o sea, no hay tratados. No, no, hay tratados también, hay tratados completos. Ok, En caso de los textos astrológicos, son más fragmentarios, ¿no es cierto? ya Por veo. supuesto que de otras obras hay tratados completos, pero en realidad, en general, son más fragmentarios para todos los papiros, porque uno, por ejemplo, si examina el que fue descubierto en Oxirrinco, uno puede ver que en el mismo papiro había cuentas comerciales, un fragmento de Homero, un fragmento de un tratado astrológico, un análisis de una carta del amante a su novia, una carta... Eso está bien cómico, disculpe. Es muy divertido, Es es que es como muy que... divertido. Claro, es que, ojo, la miscelánea en general era mucho más común en el mundo antiguo. Nosotros ahora nos acostumbramos a tratados completos, exhaustivos y extensos sobre algo específico. Pero el mundo antiguo conoció mucho más esta miscelánea de incorporar en un solo papiro, ¿no es cierto?, en un solo rollo, un montón de cosas de todo tipo, ¿no? Y estos papiros y estos códices, obviamente los códices yo creo que están escritos en latín y en griego mayormente, pero anterior a eso, ¿hay otros lenguajes en los cuales están escritos estos papiros, estos textos? Para la astrología helenística, no. Griego, ok. Es decir, a ver, por ejemplo, tenemos, por supuesto, en Mesopotamia, ¿no es Claro. cierto?, todos los textos recuperados por Rochberg Halton. Que es Creo que ahora cuneiforme. es Rochberg porque se divorció, pero no importa. Ok. Rochberg. este, que ha recuperado muchos horóscopos babilónicos, que por supuesto no son iguales a los helenísticos, ¿no es cierto? Es una metodología muy diferente, pero bueno, es lo que llamamos astrología mesopotámica, ¿no? Por supuesto. Eso en escritura cuneiforme, mayormente acadio, ¿no es cierto? Es el lenguaje ya indoeuropeo, que un poco reproducía el antiguo sumerio, bueno, etcétera, pero en realidad eso es acá, en escritura cuneiforme. En Egipto, porque es tentador también pensar, bueno, ¿y en Egipto qué hay? Porque no puede ser que no hayan hecho astrología. En principio, uno no puede concebir la astrología en el sentido que nosotros, como lo comprendemos, así horoscópica, en el sentido de con ascendente, con casas y demás, en el Egipto. Porque esto es propio del Egipto helenístico, Alejandría. Parece ser que en el templo de Teptunis, en Egipto, se han descubierto algunos manuscritos donde ponen en duda esta cuestión de que antes no se haya practicado la astrología, que no haya habido una actividad muy consistente y sistemática de astrólogos previo a la época tolemaica, que es la helenística, de donde surge esta astrología helenística, ¿no? O sea que podría haber habido, seguro. Uno se imagina que en Egipto, a ver, con toda la astronomía tan desarrollada que tenían, ¿no? Sí, no pueden haber hecho este vínculo con la influencia de las estrellas. Yo creo que en el caso de Egipto especialmente ha sido mucho más hermético eso, ¿no? Pero no conocemos escritos, no hay.
o sea, en jeroglíficos, es decir, o en demótico, o en lo que sea, ¿no es cierto? Y menos, por lo menos en copto, ¿no? Salvo alguna que otra, pero referencias aisladas, ¿no? Pero no hay tratados en eso. O sea que el movimiento movimiento es un fenómeno bien del Egipto helenístico de greco parlante, es decir, que hablaba griego. O sea, una vez que Alejandro Magno murió en el 323 a.C., los Ptolomeos, exacto. Los Ptolomeos asumieron, digamos, el control de Egipto, y toda esa dinastía, de la cual la última fue la famosa Cleopatra, por supuesto, pero especialmente el segundo, el Ptolomeo Filadelfo, el número 2, el creador de la Biblioteca de Alejandría, fue el impulsor de todo este gigantesco movimiento helenístico, que por supuesto ahí ya, imagina, que justo en ese momento ya estaba apareciendo Beroso en el 280 a.C., más o menos por la misma época, a instaurar la astrología en la isla de Kos, en Grecia. O sea que ya justo ahí tenemos la corriente mesopotámica que ingresó, ¿no es cierto?, al mundo griego, ¿no? O sea que fue todo, hasta uno habla de esta época, ¿no es cierto? No hay texto astrológico helenístico que exceda el siglo II a.C. Ahí es donde comienzan a existir todos estos tratados. Son en griego, y por supuesto luego hubo en latín, porque obviamente que después de Actium, la batalla de Actium, que Roma toma control de Egipto, ¿no es cierto? Y esta épica muerte de suicidio de Cleopatra y de Marco Antonio, y con la serpiente, y la discusión de qué serpiente usó esta Cleopatra, etc. Ya Roma empieza a contar mucho más, y prácticamente es muy curioso porque prácticamente todos los tratados que uno considera completos son de la época romana. Para adelante, ok. O sea, en realidad uno diría, como dice Chris Brennan en el libro, porque hasta uno podría llamarle astrología romana esto, lo que pasa es que eso no coincidiría, había un problema idiosincrático, porque no, en realidad es la astrología de Egipto grecoparlante, astrología griega se le dice, ¿no? Pero bueno, aparece Roma también, y aparecen los textos en latín. Manilio, ¿no es cierto?, que es un texto muy idiosincrático, porque obviamente que servía ya en la época imperial de Roma, y lo hace en forma bien helenística, poesía didáctica, era la moda, escribir en poesía didáctica, ¿no? Entonces uno no sabe hasta qué punto adaptaban la astrología a la poesía o viceversa, ¿no es cierto? Pero uno puede ver ya en Manilio registros de cosas muy interesantes, del sistema de 8 casas anterior al de 12, el octátopos y demás. O sea, luego, bueno, Fílmico Materno, posterior, ¿cierto?, unos siglos después, que tiene el interés de ser un ser humano normal, original, no sé si era comerciante, o que escribía de astrología. Él era abogado. Abogado, sí, él tenía alguna profesión así, pero no pertenecía a las altas esferas, y ya estaba en la época en donde venían e iban los edictos contra la astrología, que en realidad no eran contra la astrología, sino contra los astrólogos, porque no querían que publiquen cosas inconvenientes para el emperador, pero en realidad el problema no era la astrología. Bueno, el Fílmico Materno, ¿no es cierto?, que tenemos. Después tenemos otro texto en latín muy enigmático en su origen, que nadie le ha encontrado la vuelta todavía, que no se sabe si al fin y al cabo es un texto medieval, si es un texto antiguo, que es el famoso Liber Hermetis, libro hermético, que tradujo Robert Zoller, atribuido al Mestrismegisto, pero que es aparentemente aparece muy tardío, que tiene cosas importantes sobre los decanos, sobre y otras cosas muy particulares, ¿no? No es claro cómo ubicarlo históricamente, porque hay un gran debate, ¿no? Y otros textos también, pero los textos en latín son menos, ¿no? Por supuesto que existen textos en Pahlavi, porque obviamente que los sasánidas en Persia, ¿no es cierto?, están incluidos en todo este trayecto de la astrología vía India y demás. Y, sin duda,
que existen textos en sánscrito, ¿no es cierto? O sea, con eso estamos hablando de la astrología Jyotish. Creo que la mayor concentración, y hay muchos, créeme, muchos sin traducir, ¿no? La mayor concentración de ellos se encuentran en los archivos generales de la sede de Adyar, de la sede central de la Sociedad Teosófica. Oh, ¿en serio? En Madrás, en Okay. Chennai, India, y fue instaurada por Henry Steele Olcott, uno de los cofundadores, junto con Elena Blavatsky, de la Sociedad Teosófica, que fundó una biblioteca enorme, que prácticamente es una biblioteca una de las más grandes en cuanto a religiones orientales, y aparte tienen en otro sector los General Archives, los archivos. Yo mismo los pude visitar, fue que me dieron ingreso por una cuestión anecdótica, que una vez haciendo un seminario allá en el mismo Adyar sobre el Bhagavad Gita, y lo daba un hindú, se hizo un concierto final, había un piano, bueno, yo toqué, hicimos una tertulia, una velada, y detecté que estaba el señor que controlaba los archivos, que hoy ya no está, y me presenté al día siguiente con la excusa de la noche anterior, y si no me dejaba dar un recorrido, él me dejó. Y yo pude ver la cantidad de hojas de palma, canjur, hasta papiros, también rollos de papiro que hay, de literatura sánscrita, gran parte de ella astrológica también, sé que existe ahí en esos archivos generales, ¿no es cierto? Prácticamente de Oriente son los más extensos quizás en cuanto a la lengua sánscrita, o sea que existen también. De otras lenguas ya tenemos que pensar en posterior, ¿no es cierto? Claro. Tenemos en hebreo, pero bueno, Ibn Ezra escribió el comienzo de la sabiduría ya por el año 1100 y algo, ¿no? Y obviamente que estaba, por supuesto los textos árabes, sin duda, en árabe, pero ahí estamos hablando desde siglo VIII en adelante, Siglo VIII en adelante, donde se traduce la tradición helenística al árabe. Pero básicamente no hay duda de que el corpus más extenso y el más consistente de esta disciplina se encuentra en griego koiné o helenístico, ¿no es cierto? Que no es el mismo griego ático ni el mismo griego de Homero, ¿no es cierto? Veo. ¿No? Un griego un poco más tardío. Okay. Antiguo también, pero o sea, no es el griego moderno tampoco. Claro. ¿Cierto? Que sería como el español moderno y el español antiguo, que hay ciertas variaciones, claro. Sí, en realidad hay una relación muy clara. Es de la época de los evangelios, es el griego de los evangelios, ¿no? Que sería el primer siglo después de Cristo, el primer siglo después de Cristo. O sea. Claro, todo eso es desde el imperio alejandrino, de la muerte de Alejandro Magno, toda esa época, lo llamó el helenismo, todo eso es... que es el siglo II antes de Cristo hasta que empieza ya a decaer el mundo helenístico en pro del romano, que ya sería siglo II, III después, o sea, exacto. Con más fuerza, obviamente. Claro, que inclusive es la época, porque es la época en donde surge toda esta disciplina, inclusive donde se inventan toda esta cuestión de los espíritus, acento, que el circunflejo, que el acento grave, que el acento agudo, okay. Porque antes no existía eso, era escritura mayúscula, claro, era toda escritura mayúscula antes, ¿no es cierto?, en el griego. Uno puede ver los códices del Nuevo Testamento, ya ellos mismos están todos en escritura mayúscula, el sinaítico, el vaticano y demás, ¿no? Desde la época helenística ya comienzan a emplearse todos estos diacríticos, porque un poco esa es la seña de que había cierta tonalidad en el griego, o sea, que era una cuestión también musical, ¿no? Que no era un lenguaje como nosotros hacemos simplemente con acento tónico, o sea, acento de intensidad. Tenían cierto cantito, por así decirlo, ¿no? Veo. Y hemos hablado de los diferentes textos de una cronología, de lenguaje, pero en términos prácticos, para nosotros que no somos académicos y no estamos acostumbrados a ese mundo, ¿qué implica traducir un texto? O sea,
¿qué implica ir al texto original, conseguirlo, traducirlo? O sea, ¿cuánto vale? ¿Cómo se hace? O sea, por ejemplo, cuando usted hizo la traducción de Teófilo de Edesa, o sea, ¿cómo es ese proceso en términos prácticos? O sea, ¿cuánto vale? ¿A quién uno tiene que conocer? Si uno tiene que tener ciertas credenciales. Porque no cualquier persona va a tocar la puerta o escribir un email y le van a mandar eso si uno quiere o sí. No, pero me parece que, a ver, para ver en directo esos manuscritos, Hay que viajar. presentarse a un archivo, aún ahí sí se necesita una credencial y no es tan fácil. Pero hoy por hoy se pueden pedir copias en alta definición, copias digitales, que tienen sus buenas ventajas, porque uno puede ampliarlas, puede ver, claro, no tiene el original directo, ¿no es cierto? Pero bueno, también se evitan varias enfermedades, así, ¿no es cierto? Estos originales tan antiguos. Pero ¿Es verdad que puede haber hasta veneno y cosas así extrañas en los textos, o como trampa? podrá haber, o sea, en ciertas circunstancias podrá haber, no es el, Pero no hay creo gente que que sea se el caso de la enferma mayoría. por los textos, se enferma. Bueno, los hongos, son la cantidad de hongos y de emanaciones que tienen, ¿no es cierto? Por eso se va con barbijo, todo. Pero fue la labor de la que se ocupó, por supuesto, Benjamin Dykes, que directamente encargó, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional de Austria, por ejemplo, a la Biblioteca del Vaticano, a la Biblioteca Laurenciana, lo que sea, de tal página a tal página. Por supuesto que se cobra por página el escaneo digital del manuscrito, si es que no está ya. Entonces se mandan en archivo y uno los abre como archivo, ¿no es cierto? Y yo prefiero también imprimirlos, hacer una buena impresión, porque todavía necesito el papel, ¿no? Entonces trabajo con ambos, tanto con a veces la pantalla, ¿no es cierto? Que uno puede ampliar, ver qué hay, si se borró, si hay, como con algo en papel, con una lupa. Yo necesito lupa, bueno, quien tenga una visión supersónica no necesita la lupa. Yo con lupa, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí comienza, y bueno, comenzar la traducción, pero para comenzar la traducción necesitas un contexto. Uno tiene que ir a ver al catálogo, al CCAG, a ver qué hay antes y qué hay después, cuál es el contexto, para que, a ver, un poco de contextualización sirve para tener idea de dónde empezar, ¿no? Entonces yo comienzo a ver y señalar las partes donde son abreviaturas muy complicadas, trato de ver en qué otras partes aparece la misma, a ver si puedo deducir de qué se trata, lo comparo con otra versión del mismo texto, ¿no es cierto? Porque ahí puede estar la solución. Hay manuscritos muy legibles y donde están todas las letritas escritas, por ejemplo el Laurenciano 2834 es una maravilla, uno puede leer así, con un poco de esfuerzo, pero lo puede leer, entonces eso sirve para saber de pronto y compararlo con aquello con lo cual uno tiene dificultad en otro manuscrito, ¿no? Entonces ahí empieza la tarea, ¿no? Esta tarea de colección de manuscritos, ¿no es cierto?, se llama colatio, o sea, se llama la recolección de manuscritos, ¿no? Es una etapa específica de toda la labor de filología, ¿no es cierto? Y ahí empieza uno a recuperar primero el texto griego, ¿no? Y uno tiene que transcribirlo, obviamente. Yo mismo me anoto variantes, un pequeño aparato crítico también, para tener en cuenta a la hora de traducir. Necesariamente para traducir uno tiene que tener eso, una variante, porque de pronto si un manuscrito dice, supongamos, como ocurre de pronto, no sé, hasta en Metius Valens ocurre eso, ¿no? Okay. Si un manuscrito dice, en el caso particular que nos concierne, Virgo, y el otro dice Escorpio, bueno, estamos en problemas. Sí, estamos en problemas, sí. Digamos que, como pasa, pero bueno, de pronto uno ya, conociendo un poco el tema, si el texto dice, por ejemplo, Luna en Virgo, en sextil, con Júpiter en Escorpio, claramente es Escorpio, no puede decir Luna en Virgo en sextil con Júpiter en Virgo, claro. Obviamente, ¿no es cierto? O Capricornio. O Capricornio, lo que sea. Aún así, inclusive los símbolos son muy tramposos.
para los signos. Porque los cambian, me imagino, claro. Sí, sí, sí. Que no son homogéneos. A veces sobre los nodos uno aparece siempre lo que para nosotros es el nodo sur como el nodo norte, y a veces de otra manera. O a veces aparece el sol con un signito y resulta que es medio cielo, no es el sol. Wow. Y después aparece un conito así muy simpático que es el sol, por ejemplo. Bueno, yo tengo entendido que los glifos no se homogenizaron hasta el medioevo tardío. No, claro, el medioevo recién se hacen una consideración homogénea de todos los glifos, pero en esa época todavía hay todo un problema. Hay ciertos signos como Aries, Tauro, que son muy complicados por ahí experimentan muchas variantes, por ejemplo, ¿no? Esos son los problemas específicos a la traducción de textos astrológicos que no tiene, por supuesto, son diferentes a los que traducen Homero o claro. lo que sea, ¿no? Claro. Y también que me imagino que hay más personas que tienen más, como hay más personas que traducen esos textos de Homero, pues hay más personas a quien uno puede recurrir para preguntar, y aquí pues no hay tantas personas que uno pueda recurrir a preguntar, claro, por email. No solamente personas, sino una cantidad de artículos escritos a lo largo de los últimos siglos en donde seguro está el problema resuelto por alguien. Solo basta buscar, ¿no? Que no es el caso aquí. Aquí no es, por supuesto, hay una importante cantidad de artículos escritos por el mismo Pingree y todos los Boer y todos diferentes artículos de diferentes revistas, muchos hay, pero aún así no alcanzan a cubrir toda la cantidad de problemas, ¿no es cierto? Son solamente los textos que habían, los artículos sobre los textos que ya han sido traducidos. Cuando uno quiere abordar textos nuevos, es otra cosa. Y lo cual lleva a la otra pregunta, que sería interesante. Es decir, uno de pronto espera encontrar el texto que devele el gran misterio. Todos los misterios. Todos los misterios de la astrología. Bueno, porque es la búsqueda también, ¿no? Porque es apasionante, pero al mismo tiempo uno puede ver que en esta serie de Gebrauchs literatura, de que se copia y se copia, también hay mucho repetido, muchas cosas que se repiten. Y por ahí de pronto aparece una información nueva que uno dice, wow, por ejemplo, en Teófilo que aparece un uso de estrellas fijas para las preguntas horarias. Digo, ¿y esto qué pasó acá? Creo que por supuesto toda posiblemente sea algo de él, idiosincrático de él, o una especie de aplicación, porque él ya hacía cambios, transformaba, ¿no es cierto?, Doroteo electivo en horaria. Bueno, eso habla mucho Dykes también de eso, ¿no? Es todo. Pero uno siempre tiene esa esperanza de encontrar el gran texto, ¿no? El santo grial. El santo grial, digamos. Bueno, hasta ahora no está. Pero podría estar en esos textos del CCAG que no se han traducido, o en alguna, en Chennai, o sea, puede estar, o quizás en Irán deben haber textos astrológicos, me imagino, también en algún lado. O sea, sí. En Teherán debe haber algo, me imagino. O sea, obviamente, pues, por la situación política no sé cómo sea eso, aunque pues, en otros países sería otra relación a diferencia de los americanos, pero que puede existir algún texto fantástico por ahí que devele todos los misterios. Claro, lo que pasa es que yo voy a decir algo que va a sonar muy esotérico, no es mi intención. Confianza. Muy intención, pero estoy convencido de que existen en varios lugares del mundo grandes bibliotecas. Sin duda. Sí, en la India probablemente. Sí. Sí, en la India y en ciertos lugares inclusive no accesibles, estoy convencido, ¿no? Sí. Yo cuando uno lee, por ejemplo, la introducción a Doctrina Secreta de Blavatsky, claro, que dice con tanta confianza, se cita los testimonios de viajeros, que resulta muy curioso y suena bastante coherente y bastante fascinante, no sé si coherente, pero especialmente inclusive hasta
cuando dice que es una falsa creencia de que se ha perdido toda la biblioteca de Alejandría. Pero bueno, esos son otros temas. Por el momento... Ojalá que no, ojalá que sea no. cierto. Que estén en los Himalayas, en algún lado. Desde el punto de vista práctico y concreto, no están. Claro. No están, por ahora, sí es cierto que la mayor cantidad de textos todavía no han sido traducidos. Mucho trabajo. Si esos textos son un reprocesamiento de los que ya están, uno desea que en todo caso sean los anteriores, que dieron origen a los que ya están, para ir un poquito más cerca de la fuente. O existe algo nuevo, así muy particular, no lo sabemos, porque hasta ahora lo que es, tú has dicho también que lo que se atribuyó a Hermes Trismegisto no es de mano de él, son pseudoepígrafes, ¿cierto? Como lo son los que se atribuyen a Zoroastro. ¿Te imaginas si alguien hubiera encontrado un texto de Zoroastro sobre astrología? No, es como demasiado. Claro, en Irán allá, seguro que debe de haber muchos, ¿no? Por ahora, de lo que solo tenemos registros son estos que existen en las bibliotecas de Europa, ¿no? Y tocando el tema de las bibliotecas de Europa, yo le quería preguntar, no se lo mencioné en las preguntas que le envié, pero le quería preguntar, en Internet hay muchos mitos, hay muchos rumores, y yo le quería preguntar a un profesional, ¿qué nos puede decir de la Biblioteca del Vaticano? ¿Es cierto que hay unas partes que son inaccesibles, que es bien estricto, que se puede entrar, no se puede entrar, que ahí está que sería como un equivalente a la Biblioteca de Alejandría moderna? O sea, ¿qué nos puede decir de ese recurso que hay en Roma? Bueno, yo no la conozco. Sí la conozco en el sentido de que, no he entrado a pedir ningún volumen, ¿cierto? No he entrado. No conozco tampoco, no tengo la suficiente información. Creo que, se ha como mitificado y demonizado mucho también. Esa es mi suposición, exacto. Tampoco me parece que hay que darse tanta manija con todo eso, porque seguro, lo que debe existir allí es ilimitado, ¿no? Es ilimitado. O sea, el reservorio de información que hay allí debe ser increíble. Seguro que debe haber cosas maravillosas y cosas inéditas y cosas que todavía muchas cosas que no se han traducido, es lo que quiero decir. No se han traducido, seguro que sí, seguro que sí. Y entre ellos textos astrológicos. Bueno, pero claro, sí. A ver, yo mismo he recibido copias digitales de textos de magia y astrología. Es decir, el Angélico Greco 29, el Vaticano, y todos los códices Vaticani, códices Vaticani, códices del Vaticano, son solo un volumen del catálogo del CCAG. O sea, hay varios, ¿eh? Es decir, hay como, no sé si, creo que están enumerados en 7, ¿no? O sea, son una colección importante la que hay, ¿no? Seguro que hay. Que eso es irónico, que en la Iglesia Católica ahí estén todos esos textos que por siglos estuvieron persiguiendo a los astrólogos. Habría que ver, o sea, la Iglesia Católica persiguió mucho la astrología natal, ¿no? Porque colapsaba, como hemos hablado en la entrevista anterior, colapsaba mucho con el libre albedrío, con el tema de la historia del destino personal, ¿no? Sí, por supuesto que fue una de las mayores opositoras de la astrología desde los primeros siglos de la decadencia de Roma, ¿no? Donde prácticamente desde el siglo IV en adelante fue la gran herejía, ¿no? La astrología. Curiosamente, entonces, ¿qué hacen esos manuscritos allí? Pero bueno, parece que la metodología ha sido copiar. Los monasterios han copiado para preservar, ¿no es cierto? Yo no sé hasta qué punto la sensación de lo prohibido da ganas de leer o de conservar ese tipo de cosas, ¿no? También es cierto que la cantidad de cosas que debe haber sido, quizás han sido juzgadas inútiles y que no se han copiado y que se han perdido, por lo tanto.
Pero debemos sentirnos bastante contentos de que estos monjes en esa época se hayan puesto a escribir y a copiar tanto, sin ver demasiado que estaban copiando quizás, ¿no? Y de ahí todos los problemas que surgen en la tradición manuscrita, en la transmisión, ¿no? Pero no, no son preguntas tan fácilmente respondibles. O sea, sí, la Biblioteca del Vaticano seguro que esconde muchos millares de textos. Sobre este tema hay mucho también. Pero es esa misma capacidad, esa misma tendencia que tuvo a lo mejor la Biblioteca de Alejandría de recuperar y conservar, ¿no es cierto? El pasado, por así decirlo, ¿no? Aún sabiendo que algunos textos, desde el punto de vista de la religión, eran considerados una blasfemia, una especie de herejía, ¿no? Pero sí, existen. Esperemos que nadie la queme como quemaron la Alejandría. Entonces. No, bueno, tampoco hoy en día, no Uno creo que nunca se, sabe. no creo que se lo Ojalá, no nadie creo que sabe. lo dejen, tampoco creo que Quizás lo no dejen. quizás en este siglo, no, quizás en el próximo, en 2 siglos, ¿sabe Dios? Si no, imagínate todos los astrólogos al estilo Fahrenheit 451 tratando Claro. de memorizar todos los textos astrológicos, claro. Hay una cita que dice que supuestamente la quema de la Biblioteca de Alejandría atrasó a la humanidad 1000 años, una cosa así, pero más allá de eso, pues le pregunto por qué, porque hay muchos mitos, hay muchas presuposiciones en internet y pues preguntarle a un académico pues sería lo más idóneo. Eduardo, ya para ir cerrando, yo estoy seguro que esta entrevista la va a ver alguien allá afuera de habla hispana que está metido en letras clásicas, que quizás tiene algún interés en el latín como parte de su carrera eclesiástica, o le gustan las letras clásicas y también quizás tiene un gusto por la astrología, como quizás usted lo tuvo hace algunos años atrás. O sea, ¿qué usted le puede recomendar a la gente joven que quiere, que ya tiene este expertise, que tiene este dominio de las lenguas clásicas, o que tiene interés en dominarlas, y de aplicarlas al estudio astrológico? Porque como mencionamos al principio, no hay un campo académico astrológico per se, pero como que por aquí se puede colar algo, se puede colar algo astrológico para realmente crear no tan solo una historiografía astrológica, pero realmente ir hacia el pasado, ver las técnicas, ver cómo los astrólogos del pasado peleaban, como los astrólogos de hoy en día pelean. ¿Qué usted le puede recomendar a la gente joven que quizás está viendo este video que tiene ese interés? Y ¿Qué tiene que hacer en los estudios, ese tipo de cosas? Y dos cosas básicas. En primer lugar, yo recomendaría que desarrollen una capacidad de autogestión. Muy cierto. No hay nada ni en la vida académica, ni tampoco, voy a ser muy sincero, dentro del mundo astrológico, que sea un sistema muy ordenado para poder llevar a cabo una investigación, un estudio, ¿no? Todos nos encontramos con un montón de publicaciones, no sabemos cómo encontrar el camino a veces entre todo eso. Entonces, primero que desarrollen esa capacidad de autoestudio, de autogestión, ¿no? Que digamos que hoy en día es fundamental. La otra cosa es que es muy útil que dediquen un tiempo al estudio de la lengua, de las lenguas, especialmente del griego o del latín, pero especialmente del griego. Porque aun cuando yo no me dedique a los estudios clásicos, el mismo hecho de ver en forma bilingüe las obras me aclara mucho el panorama y responde muchas cosas, y es muy distinto a leer una traducción. Si uno quiere medianamente llegar a un punto de mayor expertise o especificidad en el tema, necesita un poco conocer la lengua, que se animen a eso, ¿no? Y hoy en día hay tanto disponible que prácticamente ni siquiera uno puede decir, con todo el material que hay disponible, que se puede bajar gratis por internet, que es imposible, ¿no? Y en todo caso, que ubiquen a representantes o a exponentes, digamos, de estos estudios, y pregunten y que consulten en todo caso.
yo, por ejemplo, tengo un montón de gente que estudia letras y me consulta cosas específicas, a veces cosas gramaticales, cosas, y es decir, que desarrollen esa capacidad de estudio y de reflexión, porque hoy por hoy yo veo que la astrología está muy en marcha, yo veo congresos que tienen lugar en todo el mundo, ¿no? En muchos casos con estudios muy serios, eh, de astrólogos que realmente dedican a investigar y estudiar. Pero yo no veo que esté enteramente resuelto el tema de la astrología. Muy cierto, muy cierto. Si uno cree que está todo tan acabado, tan cerrado, entonces ¿por qué todavía no soy capaz de pronosticar un terremoto que viene, un tsunami o una caída de un gobierno con certeza y no por indirectas o cosas así muy, muy vagas, que pueden ser un montón de cosas, ¿no? Evidentemente, uno también lleva al planteo de qué es verdaderamente y cómo nace la astrología, ¿no? Me parece, y ahí yo voy a decir algo muy, muy personal, la astrología tiene sus orígenes herméticos, ¿no? Eh, si uno ve los primeros textos, no tienen las pretensiones científicas de Ptolomeo, ¿no? Existía otra corriente que era más filosófica, por así decirlo. Me parece que no sé si realmente el futuro de la astrología está por ese lado de declarar la ciencia, sino de desarrollarla desde otros sentidos y quizás, bueno, en un futuro en donde el hombre tenga acceso a otras posibilidades, ¿no es cierto?, pueda llevarse a cabo, porque al fin y al cabo tiene que ver con fuerzas, con energías, cosa que ahora con una cuestión tan material de que si un aspecto o algo da origen o causa así tan directamente una cosa en el mundo físico, es como muy parcial. Entonces, necesitamos un estudio o gente intuitiva que lleve la astrología mucho más allá, me parece, ¿no? Y que la estudie desde sus bases, por un lado, pero por otro lado que conciba la posibilidad de que realmente la astrología quizás no le haya llegado todavía la época, no creo, en mi caso particular, no creo que sea así, que falta todavía, ¿no? Falta. Y no me voy a poner a hablar de la era de Acuario ahora porque no es el tema, y tampoco creo que solamente sea esa la cuestión, ¿no es cierto? Sino que todavía falta mucho por estudiar y desarrollar, ¿no? Entonces, a eso yo me parece que pueden contribuir nuevas mentes, ¿no? Y que tratan de emprender un estudio, bueno, el estudio científico en el sentido histórico, profundo del tema, es lo que se necesita, especialmente si a alguien se le anima a las lenguas, ¿no? A poder contribuir a traducir, ¿no? Por lo demás, depende de la inclinación particular, porque, a ver, seamos honestos, aún dentro de la astrología, ¿cuántos son en porcentaje los que se interesan por este tipo de estudios clásicos? Muy poco. No llegan ni al 20%, ¿no es cierto? Hoy la astrología está destinada mucho más, o está mucho más orientada a una cuestión psicológica, Moderna. otros esotérica, que no tendría por qué ser excluida, ¿no? No digo que sea excluido todo eso, ¿no? Si ya ha pasado tanta agua bajo el puente, todo eso podría ser perfectamente integrado, pero yo no veo que a nadie le interesen las fuentes. Y el concepto de fuente implica que la astrología de hoy quizás no sea una evolución o síntesis. Quizás se hayan perdido cosas en el camino y me estoy perdiendo de muchas cosas que puedan ser recuperadas. Ese es el planteo un poco, Sin ¿no? De duda. cómo recupero y cómo examino, ya que la tradición antigua era tan compleja y la moderna es tan, en cierta forma, simple en muchos casos, ¿no? Porque es una combinación básica de diversos tipos de influencias. Comparada con el sistema antiguo, es simple. Entonces, eso no sé si ha sido una síntesis o en realidad una pérdida de técnicas a lo largo del camino, ¿no? Y bueno, el estudio y experiencia, ¿no es cierto?
Suerte aquellos que pueden combinar ambas, ¿no? Y, Porque en el caso académico solamente es estudio y a veces en el caso de astrología solo es experiencia, ¿no? y como usted menciona, le falta la astrología, pero yo creo que, y esto es algo que yo he dicho anteriormente, que ahora con el Internet, o sea, tenemos una capacidad tan grande de conectarnos en esta aldea global y hasta cierto punto yo creo que con el Internet, con todo este proyecto de redescubrimiento que se está haciendo con los textos clásicos en los últimos 25 años, Sí. o sea, está comenzando un cierto renacimiento astrológico hasta cierto punto de ir hacia atrás y tratar de ver el origen, la fuente, o sea, de realmente empezar a entenderla desde ahí para saber hacia dónde vamos. Y como usted dice, falta, pero estamos Sí, empezando. sí. Sí, no, y aparte lo maravilloso de esta época es que cada vez hay más disponible. Tantas cosas uno puede, mediante el uso, digamos, correcto de Internet, algo tan difícil hoy en día. Bueno, es el indio, no la flecha, o sea, es la humanidad, ¿verdad? O sea la tecnología o sea, o la usamos como herramienta, o la usamos como ideología, y la mayor parte de las personas la utiliza como ideología, o sea que No, evidentemente está cambiando todo, ¿no es cierto? Está claro, cambiando las relaciones personales, están claro. cambiando hasta un punto en que a mí particularmente me asusta un poco, ¿no es cierto? Y a veces uno tiene que decir, a ver, bueno, ¿cómo planeo el resto de mi vida? Y en un termo, encerrado, digamos, leyendo y traduciendo y teniendo poco contacto. Pero bueno, no va a ser, creo, el caso. Pero sí existe disponibilidad de mucho material, que es lo que antes no había, que uno tenía que ir a ciertas bibliotecas. Eso es una gran ventaja. Ahora, mi pregunta es, un poco pensando en la idiosincrasia y en, digámoslo, cierta superficialidad del pensamiento de hoy en día. Yo hoy tengo todo disponible. Yo quiero leer Platón, lo tengo disponible. Quiero leer cualquier antiguo, quiero leer cualquier filósofo, está disponible. Yo me pregunto cuánto soy capaz de entender, por más que esté disponible. Absorber, exacto. Porque por ahí me parece que la naturaleza es bastante sabia. Cuando no está la clave, deja todo disponible, total no hay peligro. Entonces, hay cosas que uno se pregunta también hasta qué punto uno puede llegar al fondo de la cuestión, ¿no? Y la época es extraordinariamente superficial. Y eso no, es casi un cliché decirlo, porque ya es como que noticia, pero eso tiene una incidencia muy grave en el tema de los estudios también, ¿no? Cada vez tenemos menos capacidad de penetración, de profundidad, y como paradoja tenemos todo a disposición, ¿no? Porque nunca hubo en la historia, es decir, a ver, salgamos de la biblioteca, de los libros. Otra disciplina es la música. A ver, yo hoy, ¿qué quiero escuchar? A ver, quiero escuchar a algún renacentista. Bueno, tengo esta versión. ¿Cuál quiero escuchar? Es como ir al supermercado y ver, necesito un shampoo y tengo 4 góndolas de shampoo y digo, y yo quiero solamente un shampoo, ¿qué me tengo que poner a elegir 4 góndolas de shampoo? ¿Cómo hago? Y empieza la desesperación porque de pronto hay mucho. Tengo a disponer. Es decir, puedo escuchar cualquier música de cualquier época en varias versiones posibles hoy. Está, pero ¿quién aprovecha eso? Ese es el intercambio, ¿verdad? De que perdimos ese filtro o esas organizaciones o esas escuelas, esas ligas que guardaban ese conocimiento, pero hoy en día ese conocimiento está disponible a todo el mundo, pero no hay un filtro. Pasa que es eso de pronto el regodeo en la multiplicidad, pero todo queda en eso. La modernidad, claro, eso es la modernidad. Entonces es como una especie de, me parece a mí, como de, que tiene que ver un poco con estas relaciones así que a veces se dan por diversos medios de internet, que es como un flirteo que nunca llega a nada. Entonces, un día es una cosa, al otro día cambiaron todos de idea, y ¿qué pasó? Si ayer era una cosa, y se olvidan en 3 semanas. ¿Qué pasó? O sea,
es como una especie de mente con memoria corta que hay ahora, donde es una permanente reactualización del contenido. Exactamente. Que obviamente que está revelando una mentalidad totalmente diferente, que no hay por qué calificar de peor que antes, porque no es cuestión de ver que todo lo anterior es mejor, pero que evidentemente hace cuestionarse sobre, bueno, todo disponible ¿Hacia dónde vamos? Exacto. ¿hacia dónde vamos? O sea, todo eso está disponible. ¿Para qué? ¿Realmente existe la capacidad de estudio, de penetración? Es decir, hay universales que están siempre, es decir, a un alumno de piano, a un alumno de cualquier instrumento musical que le digas, trates de convencerlo de que la única forma es empezar un régimen de estudio que lo lleve de acá a lo mejor a 20 años, lograr ser un eximio instrumentista, y te miran como diciendo, 20 años, ¿dónde existe eso? Si acá dame una fórmula para que funcione acá dentro de 3 semanas. O sea, se perdió toda capacidad de algo consistente, cuando en realidad hay realidades que nos guste o no, no dejan de ser ciertas. Es decir, hasta que uno, que ha sido cierto 4000 años antes, es ahora y siempre lo será. Si yo quiero ir al fondo de un tema, tengo que sentarme durante horas. Muy cierto. Especialmente Y usted que es eso, músico, claro, que y los eso músicos tienen que no hacer va a eso. cambiar, no hay cuestión de nueva onda ni el zeitgeist de la época que lo cambie. Es decir, no porque todo el mundo piense así, eso está correcto. ¿Sí? No, hay realidades que no se discuten. Entonces, hay un problema con ciertos universales ahora que yo veo que están obstaculizando el estudio, ¿no? Y que también inclusive contribuyen a que la astrología sea bastante superficial. Lamentablemente, sí. Entonces, hay que ver cómo resolvemos esta época también. Yo por mi parte, yo siempre he pensado que el estudio serio de la astrología puede representar una especie de portal, una especie de nexo recobrado para reconectar al hombre con esas cosas espirituales intangibles que ha perdido a través pues, de los últimos dos o tres siglos. O sea, la idea de tratar de reconectarlo a la magia del mundo, de tratar de reconectarlo a eso intangible, a esa arte que también es una ciencia, que a la misma vez nos conecta pues a ese todo, ¿verdad? Podemos llamarle la cadena del ser o lo que uno quiera, ¿verdad? Desde un punto de vista hermético. O sea, es la idea de que somos uno, pero somos parte de un todo y hay un trascender y hay una muerte y quizás hay algo más al otro lado. O sea, es la idea de reconectarnos a esa espiritualidad, que es lo que el humano hasta cierto punto ha perdido en Occidente, por lo menos, a causa pues del progreso y la modernidad y todas las cosas. Sí, que inclusive, a ver, definamos entonces, porque, a ver, cómo la astrología nace en un contexto de una filosofía que es inmanentista, panteísta, ¿no es cierto? Es decir, no es creacionista, ¿no? Si no es una... no está la astrología no nace en esta época helenística en el contexto de una deidad que crea de la nada el universo, la creatio ex nihilo. Nace en el contexto de una filosofía en donde hay una correlación entre el macrocosmos y el microcosmos, ¿no es cierto? Ahora se habla mucho de eso, pero en realidad implica que existe que el universo mismo es una deidad. Ni siquiera se puede definir qué deidad es, ¿no es cierto? Si uno quiere llamarle Dios, quiere llamarle como quiera que le llame, pero es decir, es una conciencia, el universo es consciente, todo es conciencia y, como diría, todo es mente, es decir, hay una mente universal, hay algo universal, ¿no? Y en ese concepto está la clave de la comprensión de la astrología, ¿no? De esta época helenística, en esa idea de que nosotros somos parte del universo, somos el universo, somos parte del universo, y el universo mismo es una conciencia global, a su vez inmersa en un campo infinito, inefable, del cual nadie puede hablar. Claro. ¿No es cierto? Es decir, eso es un poco la base filosófica que subyace, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente este intercambio de energías, este intercambio, ¿no?
que si uno quiere el lenguaje ocultista llamarlo a nivel pránico, etérico, podés llamarle de muchas formas diversas, ¿no? Pero en realidad se trata de un universo interconectado, interrelacionado, interdependiente, en el cual todas las partes están conectadas. Y de esto los escritos de Paracelso, por ejemplo, en latín, cuando decían, ¿qué diferencia hay entre el hierro de tu sangre y el planeta Marte? ¿Qué diferencia hay entre el planeta Venus y no me acuerdo qué flor decía que crecía en mi jardín? Atribuida a Venus, claramente, no me acuerdo ahora. Es decir, es internalizar que vivimos en un universo de correspondencias, y que somos parte de un todo, y es como hay una interrelación constante, que en cierta forma esconde lo que tantas filosofías anteriores han hablado de una comprensión verdaderamente oculta de lo que es la fraternidad universal, que no son solamente de los hombres, es todo un universo integrado, interconectado, el todo. Eso está detrás de esta astrología que nace en el periodo helenístico, ¿no? Excelente. Entonces, ahí ya hay un marco filosófico claro, ¿no? Y también surgen todos los marcos filosóficos que se oponen a ese, ¿no es cierto? O por lo menos que presentan problemas ese marco, ¿no? Y de cómo subsiguientemente muchos de ellos pues hacen las paces y se mezclan en... Y se mezclan, se adaptan, claro. se ayornan, bueno, ¿no es cierto? Uno de los principales ayornamientos o adaptaciones ha sido algo que tiene que ver con el origen de la astrología, que es considerar al planeta no como una causa, sino como un signo. Un signo. Que en realidad es así, desde Mesopotamia es así. El planeta no es causa, es signo de algo, es como parte de un reloj, es decir, llegan las 12, ¿no es cierto? No es el reloj el que me obliga a comer, simplemente indica que yo tengo que comer, porque yo todos los días como esa hora, para otros será la 1. ¿Entendés? Es un semeion en griego, un signo, ¿no? Un signo de algo. Pero entonces es fácil la transferencia, como hicieron inclusive la astrología de la hebrea, ¿no? De los rabinos. Uno pregunta, si tanto atacó el Antiguo Testamento la astrología, ¿por qué todos los rabinos estaban llenos de libros de astrología en su biblioteca? Bueno, pudieron hacer esta conexión. Es un signo de la voluntad de Dios. Entonces ahí nos quedamos todos contentos. Entonces claro, podemos conciliar con los principios teológicos. Pero bueno, siempre hay una manera de hacer herejía. Las concesiones que se llevan a cabo en diferentes etapas y por diferentes culturas, ¿no? Claro. Y la misma cosmogonía, o sea, católica, cristiana, universal, católica, es básicamente como esas diferentes filosofías, perspectivas del mundo como que se cuajaron y se volvieron pues balanceadas, ¿verdad? Hasta el día de hoy, que ya pues eso pues prácticamente no está muriéndose, o sea, esa visión de mundo ya prácticamente es inexistente, por lo menos para nosotros los occidentales, y quizás esta reconexión con la astrología helenística, la tradicional, pues puede ser una reconexión a esa tradición de una manera nueva, ¿verdad? Y eso sí, es lo que yo pienso que es algo... Por eso tiene ventajas de todo tipo. Para el mundo académico uno puede recolectar un montón de información sobre el mundo antiguo, te interese o no te interese la astrología. Cuando los autores antiguos hacen enumeraciones de aspectos y hablan de todos los estratos sociales, de todas las experiencias, hay una riqueza, como decía Neugebauer, impresionante. Y a su vez también para quienes deseen hacer esta otra conexión, ¿no? Con esta forma tan hermética y analógica de concebir el mundo, ¿no? Que te digo que si yo tengo que elegir entre alguna, me quedo con esa. Excelente, excelente. Eduardo, muchísimas gracias nuevamente, de Por verdad. favor. De verdad, esta charla yo ti. me quedaría hablando con usted todo el día. Para que la gente sepa, abajo en la descripción voy a poner el enlace para los libros de Eduardo, de Teófilo de Deza, también el de Astrología. De Festión, sí. Y tengo otro tercero que se me olvidó el nombre, pero están ahí. Festión de Tebas, sí. Festión, gracias. Los tienen ahí en confianza. Vean la entrevista anterior. Eduardo, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti nuevamente y bueno, cuando quieras seguimos charlando. En confianza, gracias. Gracias.